Mi nombre es Pastor Elías Munene. Tengo 48 años. Soy líder de la Iglesia Evangélica Redención en Kaduna, Nigeria. Lo que voy a contarte sucedió el 14 de marzo de 2019. Y te juro por la sangre de Cristo que cada palabra que escucharás es absolutamente verdadera. Ese día, 2 jóvenes fueron atados a postes de madera y rociados con gasolina frente a 300 personas. Las antorchas se encendieron. El fuego los envolvió. Pero lo que sucedió después desafió todas las leyes de la física, de la medicina y de la razón humana. Mi vida jamás volvió a ser la misma. Y si me permites los próximos minutos, la tuya tampoco. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió es inexplicable. Kaduna es una ciudad dividida. Al norte, mayoría musulmana. Al sur, cristianos. La tensión siempre estuvo allí, como un cable de alta tensión a punto de reventar. Yo llevaba 14 años pastoreando en el barrio de Barnawa, en la zona sur. Nuestra iglesia era un edificio de bloques de cemento sin pintar. Techo de lámina oxidada. Ventanas sin vidrios. Solo marcos de metal con mallas metálicas. El piso era tierra compactada. Cuando llovía, olía a humedad y barro. Cuando hacía calor, el aire dentro se volvía denso, irrespirable, con ese olor a sudor y queroseno de las lámparas que usábamos porque la electricidad llegaba solo 3 horas al día. El mercado de Kaduna quedaba en zona neutral, a 2 kilómetros de nuestra iglesia. Era un laberinto de puestos de madera, lonas rasgadas, montañas de yuca, maíz, pescado seco colgando de ganchos oxidados. El olor era una mezcla de especias, carne cruda, basura quemándose en barriles metálicos. Los vendedores gritaban precios. Las cabras balaban entre la gente. El polvo rojo se levantaba con cada vehículo que pasaba. Y en ese mercado, 2 de mis jóvenes decidieron evangelizar. Daniela de Yemi tenía 19 años. Su hermana Grace, 17. Eran hijos de un carpintero que había muerto 6 años atrás en un ataque similar. Hubiera sido lógico que esos jóvenes se alejaran del evangelismo. Pero hicieron exactamente lo opuesto. Cada jueves y sábado iban al mercado con Biblias pequeñas, folletos impresos en papel barato, y predicaban. Yo les advertí. Les dije que era peligroso. Pero Daniel me respondió algo que todavía retumba en mi cabeza. Pastor Elías, si mi padre dio su vida por este evangelio, yo no puedo quedarme callado. El 14 de marzo de 2019 era jueves, día de mercado grande. Yo estaba en la iglesia preparando el sermón del domingo cuando escuché gritos a lo lejos. No eran gritos normales, eran alaridos de terror mezclados con rabia. Mi esposa, Naomi, entró corriendo. Su rostro estaba pálido. Elías, están arrastrando a Daniel y Grace por la calle principal. Dicen que van a quemarlos vivos. Salí corriendo. El sol de la tarde golpeaba como martillo. El calor superaba los 38 grados. Mis sandalias levantaban nubes de polvo rojo. A medida que me acercaba, el rugido de la multitud crecía. Eran cientos de voces gritando al unísono. Cuando doblé la esquina hacia la plaza del mercado, vi la escena que me heló la sangre. Daniel y Grace estaban siendo arrastrados por 4 hombres. Sus manos atadas con alambre de púas. La sangre corría por sus muñecas. Daniel tenía la camisa rasgada, un ojo hinchado, sangre seca en la nariz. Grace lloraba, pero no de miedo. Lloraba mientras oraba en voz alta. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Los hombres que los arrastraban vestían túnicas blancas manchadas de sudor y polvo. Sus rostros mostraban una mezcla de fanatismo y odio puro. Reconocí al líder. Su nombre era Musa Tanko. Tenía 34 años, ex soldado, líder de una célula extremista que operaba en Kaduna desde 2015. Era conocido por haber ordenado la ejecución de al menos 12 cristianos en los últimos 3 años. Alto, de casi 1,90 metros. Barba espesa, cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, desde la sien hasta la comisura de los labios. Sus ojos eran negros, sin expresión, como los de un tiburón. En el centro de la plaza habían clavado 2 postes de madera, troncos de árbol de unos 3 metros de altura, todavía con corteza. Alrededor de los postes habían apilado ramas secas, cartones, llantas viejas. El olor a goma ya impregnaba el aire. Vi 3 bidones de plástico amarillo junto a los postes.
Gasolina. El plan estaba claro. La multitud formaba un círculo de unas 300 personas. Algunos gritaban, levantaban los puños. Otros observaban en silencio, con miedo. Vi rostros conocidos, cristianos de mi congregación que se habían escondido entre la masa, aterrorizados, sin saber qué hacer. Mis piernas temblaban. Quise gritar, intervenir, pero había 20 hombres armados rodeando la escena. Machetes, palos, 2 con pistolas en la cintura. Ataron a Daniel al poste de la izquierda. El alambre de púas se clavaba en su pecho desnudo. Grace fue atada al poste de la derecha. Sus pies descalzos tocaban apenas el suelo. Ella seguía orando. Jesús, estoy lista. Recibe mi espíritu. La voz le temblaba, pero había algo en sus ojos. No era resignación, era convicción. Musa Tanco levantó las manos. La multitud se silenció. Su voz era grave, metálica. Estos 2 blasfemos han insultado nuestra fe. Han distribuido mentiras en nuestro mercado. Han intentado convertir a nuestros hijos. La ley es clara. El castigo es el fuego. Sacó un papel arrugado de su túnica. Aquí está la prueba. Folletos que atacan directamente nuestras creencias. ¿Cuál es el veredicto? La multitud rugió. Fuego, fuego, fuego. El cántico retumbaba en mis oídos. Sentí náuseas. Busqué a alguien con autoridad. Un policía, un oficial. Nada. Las autoridades locales nunca intervenían en estos casos. O tenían miedo, o estaban comprados, o simplemente miraban para otro lado. Musa ordenó a 2 de sus hombres que rociaran gasolina. Levantaron los bidones amarillos. El líquido transparente cayó sobre Daniel primero. Empapó su camisa rasgada, su cabello, su rostro. El olor era nauseabundo. Luego fue el turno de Grace. El combustible mojó su vestido azul claro, oscureciéndolo. Ella cerró los ojos. Sus labios se movían en oración silenciosa. Miré mi reloj. Eran las 4:47 de la tarde. El sol comenzaba su descenso, pero el calor seguía siendo brutal. Las sombras se alargaban sobre el polvo rojo de la plaza. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el viento caliente moviendo las lonas de los puestos abandonados. Entonces vi algo que me partió el alma. La madre de Daniel y Grace, Ruth Adeyemi, abrió paso entre la multitud. Tenía 52 años, viuda. Trabajaba lavando ropa para sobrevivir. Sus manos estaban arrugadas, agrietadas por el jabón y el trabajo. Cayó de rodillas frente a Musa. Por favor, son mis únicos hijos. Ya perdí a mi esposo. No me quites a mis niños, te lo suplico. Musa la miró con desprecio. Tu esposo también era un blasfemo. Tus hijos siguieron su camino. Ahora pagarán el precio. 2 hombres levantaron a Ruth por los brazos y la arrastraron hacia atrás. Ella gritaba, Daniel, Grace, los amo. Dios está con ustedes. Su voz se quebraba en sollozos desgarradores. Daniel levantó la cabeza. Su voz salió firme, clara, sin temblor. Mamá, no llores. Hoy estaré con papá y con Jesús. Te esperaré allá. Grace añadió, Mamá, ore por ellos. Ore por los que nos hacen esto. Ellos también necesitan conocer a Cristo. No lo podía creer. Enfrentaban la muerte en minutos y oraban por sus verdugos. Musa Tanco tomó una antorcha, un palo de madera envuelto en trapos empapados en queroseno. Uno de sus hombres encendió un fósforo. La llama prendió instantáneamente. El fuego naranja danzaba con el viento. El calor que emanaba era intenso incluso a 5 metros de distancia. Yo estaba a 15 metros, pero sentía el aire caliente golpear mi rostro. Última oportunidad, dijo Musa, acercándose a Daniel. Renuncia a tu fe, acepta la verdad, y te dejaré vivir. Daniel lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. Jesucristo es el Señor. Es el único camino, la verdad y la vida. Prefiero morir hoy en estas llamas que vivir 1000 años negando a mi Salvador. Musa escupió al suelo. Se volvió hacia Grace. ¿Y tú, niña? ¿También eliges el fuego? Grace respiró profundo. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz no tembló. Soy hija del Rey. Soy heredera del reino. Jesús murió por mí.
Yo puedo morir por él. La multitud estalló en gritos. Algunos exigían sangre, otros comenzaban a retroceder, incómodos. Vi a varios cristianos caer de rodillas, orando en susurros. Yo mismo comencé a orar. Dios, tú que detuviste el fuego en el horno de Babilonia, tú que cerraste la boca de los leones, tú que resucitaste a tu Hijo, interviene ahora. Muestra tu poder. Glorifica tu nombre. Musa levantó la antorcha. El fuego crepitaba. Las llamas lamían el aire. La multitud contuvo la respiración. Miré a Daniel. Sus ojos estaban cerrados. Sus labios se movían rápidamente. Grace hacía lo mismo. Ambos oraban. El viento se detuvo. Todo quedó en silencio absoluto. Ni un grito, ni un susurro. Solo el sonido del fuego en la antorcha. Entonces Musa arrojó la antorcha hacia la base del poste de Daniel. La madera seca prendió al instante. Las llamas subieron veloces, alimentadas por la gasolina. En segundos, un muro de fuego naranja y amarillo rodeó el cuerpo de Daniel. El calor se volvió insoportable. La gente retrocedió. El olor a gasolina quemada llenó la plaza. Musa tomó la segunda antorcha. La encendieron. La arrojó hacia el poste de Grace. El mismo resultado. Las llamas estallaron, envolvieron su cuerpo. 2 columnas de fuego rugían en el centro de la plaza. El humo negro subía en espirales hacia el cielo rojizo del atardecer. La multitud gritaba. Algunos celebraban. Otros comenzaban a llorar. Yo no podía mover los ojos. Estaba paralizado. El horror me clavaba al suelo. Iba a presenciar la muerte de 2 jóvenes inocentes. Mi cerebro no procesaba la realidad. Entonces, hermanos, en ese momento exacto, algo que jamás olvidaré, comenzó a suceder. Las llamas que rodeaban a Daniel ardían con intensidad, pero su piel no se quemaba. Las llamas lamían su rostro, su pecho, sus brazos atados, pero no dejaban marcas. No había ampollas, no había gritos de dolor. Daniel abrió los ojos, miró hacia el cielo y comenzó a cantar. Su voz era clara, fuerte, sin rastro de agonía. Grande es tu fidelidad, oh Dios mi Padre, no hay sombra de duda en ti. La multitud enmudeció. Los gritos cesaron. Todos miraban incrédulos. ¿Cómo era posible? Un hombre envuelto en llamas que no se quemaba, que no gritaba, que cantaba. Entonces Grace se unió al canto. Su voz era dulce, armoniosa. Tu compasión no falla, jamás. Por la mañana nuevas son. Las llamas seguían ardiendo. La madera crepitaba. Las llantas se derretían. Pero los cuerpos de Daniel y Grace permanecían intactos. Sus ropas empapadas en gasolina no se consumían. Su cabello no se chamuscaba. Era como si el fuego los rodeara pero se negara a tocarlos. Musa Tanco retrocedió, confundido. Su rostro cambió. El fanatismo dio paso a la duda. Gritó a sus hombres: «¡Echen más gasolina! ¡Más combustible!». 3 hombres corrieron con los bidones. Rociaron más gasolina directamente sobre las llamas. El fuego estalló con más fuerza. Las llamas alcanzaron los 4 metros de altura. El calor era tan intenso que la pintura de un auto estacionado a 20 metros comenzó a ampollarse. Pero Daniel y Grace seguían cantando. Sus voces se elevaban por encima del rugido del fuego. No solo estaban vivos, estaban adorando. En medio de un infierno literal, adoraban a Dios. Entonces sucedió el primer giro que nadie esperaba. Las llamas comenzaron a cambiar de color. De naranja y amarillo pasaron a un blanco brillante, casi cegador. La temperatura del aire aumentó, pero no hacia donde estaban Daniel y Grace. El calor se proyectaba hacia afuera, hacia la multitud, hacia los verdugos. La gente comenzó a retroceder más. Algunos cayeron al suelo, cubriéndose el rostro. Uno de los hombres de Musa, un tipo llamado Ibrahim, gritó: «Esto no es normal, esto es brujería». Pero otro, un hombre mayor llamado Yusuf, lo corrigió temblando: «No, esto es Dios, es el Dios de ellos». Musa intentaba mantener el control. «Silencio, es un truco, tienen algo en la piel». Ordenó a 2 de sus hombres que se acercaran con palos largos para apartar las llamas. Los hombres obedecieron. Cuando intentaron tocar a Daniel con los palos, estos se incendiaron al instante,
obligándolos a soltarlos. Pero cuando las llamas rozaban la piel de Daniel, no pasaba nada. La multitud comenzó a murmurar. El miedo se apoderó de muchos. Algunos comenzaron a alejarse. Otros se quedaron hipnotizados por lo que veían. Yo estaba de rodillas, llorando, con las manos levantadas, adorando a Dios. A mi alrededor, más cristianos hacían lo mismo. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. No había otra explicación. Entonces ocurrió el segundo giro. El viento cambió. No era un viento natural. Era fuerte, constante, circular. Comenzó a girar alrededor de los dos postes, creando una especie de remolino. El polvo rojo se levantó en una columna. Las llamas se inclinaron, pero no se apagaron. Y en ese viento, hermanos, había un sonido. No era el silbido normal del viento. Era como voces. Miles de voces cantando al unísono. Un coro celestial que nadie podía ignorar. Varios en la multitud cayeron de rodillas. Una mujer musulmana que vendía telas en el mercado gritó: «¡Es un milagro! ¡Dios está aquí!». Musa la miró furioso. «¡Cállate! Esto es…». Pero no terminó la frase. Sus palabras murieron en su garganta. Porque en ese momento algo apareció entre las llamas. Primero fue una sombra. Luego tomó forma. Eran figuras, altas, brillantes, vestidas de blanco resplandeciente. Los vi con mis propios ojos. Eran 3. Medían más de 2 metros. Sus rostros irradiaban luz. No tenían alas visibles, pero había algo en ellos que no era humano. Algo que irradiaba poder y autoridad. Uno de ellos extendió su mano hacia Daniel. Otro, hacia Grace. El tercero se paró frente a los postes, de cara a Musa y la multitud. Su presencia era abrumadora. El aire se cargó de electricidad. El silencio era total. Ni un grito, ni un susurro. Solo el crepitar del fuego. El ángel que estaba frente a la multitud habló. Su voz no era humana. Resonaba como trueno, pero al mismo tiempo era clara, comprensible. Habló en Hausa, el idioma local, para que todos entendieran. El Dios Altísimo ha visto la fe de estos siervos. Ustedes intentan destruir lo que Dios ha elegido preservar. Retrocedan. El fuego no los tocará. Musa Tanco cayó de rodillas. Su rostro estaba blanco. Sus manos temblaban incontrolablemente. Varios de sus hombres soltaron sus armas y corrieron. Otros se postraron rostro en tierra, aterrorizados. La multitud comenzó a retroceder en masa. El pánico se extendió como una ola. Pero entonces ocurrió el tercer giro, el más impactante de todos. Las cuerdas de alambre de púas que ataban a Daniel y Grace se rompieron. No se derritieron, se rompieron. Cayeron al suelo con un sonido metálico. Daniel y Grace dieron un paso adelante, saliendo de las llamas. Sus cuerpos estaban completamente ilesos. Ni una quemadura, ni un rasguño. Sus ropas estaban intactas. Solo había un olor. No era a quemado, era a incienso, a algo celestial. Daniel caminó directo hacia donde estaba Musa. El líder extremista estaba de rodillas temblando. Daniel se arrodilló frente a él. Lo miró a los ojos y le dijo: «Jesús te ama, incluso ahora, incluso después de todo lo que has hecho. Él te ofrece perdón, Él te ofrece vida». Musa rompió en llanto. No era un llanto normal. Era un sollozo profundo, desgarrador. Años de odio, violencia y oscuridad salían de su pecho. ¿Cómo? ¿Cómo pueden perdonarme? Intenté matarlos. He matado a otros. Soy un monstruo. Grace se acercó, tocó el hombro de Musa. Porque nosotros también éramos pecadores, y Dios nos perdonó. No hay pecado tan grande que la sangre de Jesús no pueda limpiar. En ese momento, hermanos, necesito que entiendas algo. No estoy aquí solo para contarte una historia. Estoy aquí para que sepas que el Dios que protegió a Daniel y Grace en ese fuego es el mismo Dios que está contigo ahora mismo. El mismo poder, la misma autoridad, la misma protección. Pero antes de contarte el resto de esta historia, necesito pedirte algo. Si este testimonio está tocando tu corazón, si sientes la presencia de Dios en este momento, deja un comentario. Escribe «Jesús es real» en los comentarios.
Necesito saber que esto no solo está llegando a tus oídos, sino a tu espíritu. Hazlo ahora. Escribe Jesús es real y luego continúa escuchando, porque lo que viene a continuación es aún más poderoso. Las llamas finalmente comenzaron a apagarse. Los ángeles desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido. Pero su presencia había dejado una marca. El aire todavía vibraba con energía espiritual. El suelo alrededor de los postes estaba carbonizado, las llantas derretidas, la madera convertida en cenizas. Pero en un círculo perfecto de 1 metro alrededor de donde habían estado Daniel y Grace, el suelo estaba intacto, limpio, como si el fuego nunca lo hubiera tocado. Ruth, la madre de Daniel y Grace, corrió hacia sus hijos. Los abrazó con fuerza, llorando de alegría. Mis niños, mis bebés, están vivos. Dios los salvó. Daniel y Grace la abrazaron de vuelta, también llorando. Era una escena de puro gozo en medio del caos, pero la atención de todos estaba en Musa. El hombre que minutos antes había ordenado la ejecución, ahora estaba arrodillado, destruido emocionalmente. Daniel se arrodilló frente a él nuevamente. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres que Él transforme tu vida? Musa levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Sí, no sé cómo, pero sí. Quiero lo que ustedes tienen. Quiero ese Dios que los protegió. Quiero ese amor que me ofrecen después de todo. Daniel tomó las manos de Musa, las mismas manos que habían ordenado su muerte, y oró. Padre Celestial, aquí está Musa, un hombre perdido, pero que tú amas. Límpialo, perdónalo, hazlo nuevo. Luego miró a Musa. Repite después de mí. Jesús, reconozco que soy pecador. Musa, con voz quebrada, repitió. Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te recibo como mi Señor y Salvador. Haz de mí una nueva creación. Haz de mí una nueva creación. En el momento en que Musa terminó esa oración, algo visible sucedió. Su rostro cambió. La dureza desapareció. Los años de odio se borraron. Parecía 10 años más joven. Una paz profunda lo inundó. Se puso de pie, tembloroso, y levantó las manos al cielo. Estoy libre. Por primera vez en mi vida, estoy libre. Pero la conversión de Musa fue solo el comienzo. Varios de sus hombres, que habían presenciado todo, se acercaron. Ibrahim, el que había gritado que era brujería, cayó de rodillas. Yo también quiero a ese Jesús. Quiero ese poder. Quiero esa paz. Uno tras otro, 16 de los 20 hombres armados que habían participado en el intento de ejecución, se rindieron a Cristo esa tarde. Pero no terminó ahí. De las 300 personas que formaban la multitud, 47 cayeron de rodillas. Musulmanes, animistas, ateos, todos clamando por salvación. Queremos conocer a ese Dios. Queremos ese Jesús que protege a sus hijos del fuego. Yo me levanté. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé hacia el centro de la plaza. Mi voz salió temblorosa al principio, pero luego se fortaleció. Escuchen todos. Lo que han presenciado hoy no fue magia, no fue truco, fue el poder del Dios vivo. El mismo Dios que salvó a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego hace 3000 años, salvó a Daniel y Grace hoy. Y ese mismo Dios los está llamando ahora. Prediqué durante 40 minutos. No fue un sermón preparado. Fue un torrente de palabras que salían de lo más profundo de mi espíritu. Hablé de la cruz, del sacrificio de Jesús, de la resurrección, del perdón disponible para todos. Y mientras predicaba, más personas caían de rodillas. Al final, 53 personas habían entregado su vida a Cristo. Pero aquí viene el cuarto giro. Un periodista local había estado presente. Su nombre era Chukwu Okonkwo, reportero del diario Kaduna Daily News. Había grabado todo con su teléfono. Al día siguiente, el video se volvió viral, no solo en Nigeria, en toda África. CNN África envió un equipo. Al Jazeera también. En 48 horas, la historia había dado la vuelta al mundo.
El video mostraba claramente las llamas envolviendo los cuerpos. Mostraba a Daniel y Grace cantando. Mostraba las figuras brillantes entre el fuego. Los expertos intentaron explicarlo. Dijeron que era un efecto óptico, que los ángeles eran reflejos de luz, que tal vez habían usado algún tipo de gel resistente al fuego, pero ninguna explicación tenía sentido. Ningún gel conocido podía resistir temperaturas superiores a los 800 grados Celsius. Y las llamas de gasolina con llantas superan fácilmente los 1000 grados. Un equipo de médicos de la Universidad de Kaduna solicitó examinar a Daniel y Grace. Los sometieron a análisis exhaustivos. Buscaron quemaduras, daño pulmonar por inhalación de humo, trauma psicológico. Nada, absolutamente nada. Los médicos quedaron desconcertados. El doctor Ahmed Bello, jefe del equipo médico, declaró públicamente: "No tengo explicación científica. Estos jóvenes estuvieron expuestos a temperaturas letales durante más de 5 minutos. Deberían estar muertos, o al menos gravemente heridos. Pero están perfectamente sanos. Es médicamente inexplicable". El gobierno del estado de Kaduna abrió una investigación. Arrestaron a 4 de los hombres de Musa que no se habían convertido. Pero Musa se entregó voluntariamente. Confesó todo, sus crímenes anteriores, las ejecuciones que había ordenado. Todo. Los fiscales querían pena de muerte. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Daniel y Grace testificaron en el juicio, pero no testificaron en contra de Musa. Testificaron a favor. «Este hombre es una nueva creación», dijo Daniel ante el juez. «El Musa que ordenó nuestra muerte ya no existe. Ha nacido de nuevo. Merece una segunda oportunidad». Grace añadió: «Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7. Si Dios lo perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo?». El juez, un musulmán moderado llamado Justicia Mohamed Abu Bakar, quedó impactado. Nunca había visto nada igual. Víctimas defendiendo a su verdugo. Redujo la sentencia. Musa recibió 10 años de prisión, pero con posibilidad de libertad condicional a los 5 por buena conducta. Y aquí viene el quinto giro, el más hermoso de todos. Musa usó esos 5 años en prisión para transformarse completamente. Estudió la Biblia, memorizó libros completos, comenzó a predicar a otros prisioneros. En esos 5 años, 218 prisioneros entregaron su vida a Cristo a través del ministerio de Musa. La prisión tuvo que crear una sección especial para albergar el crecimiento del grupo cristiano. Daniel y Grace lo visitaban cada semana. Le llevaban Biblias, material de estudio y algo más importante, amistad. Musa escribió cientos de cartas pidiendo perdón a las familias de sus víctimas anteriores. Muchas lo perdonaron, algunas no. Pero él aceptó ambas respuestas con humildad. 3 años después del incidente, en marzo de 2022, mi iglesia había crecido de 80 miembros a 650. Tuvimos que construir un edificio nuevo. La comunidad internacional donó fondos. Cristianos de Corea, Estados Unidos, Brasil, México, enviaron dinero. En un año, levantamos un templo con capacidad para 800 personas. Piso de cemento pulido, techo de estructura metálica, ventanas con vidrio, aire acondicionado, un milagro en sí mismo. Pero el impacto fue más allá de nuestra iglesia. En Kaduna se plantaron 17 iglesias nuevas en los siguientes 2 años. La tensión entre musulmanes y cristianos disminuyó dramáticamente. Líderes de ambas comunidades comenzaron a dialogar. Se formó un comité de paz interreligioso. Y el catalizador fue el testimonio de Daniel y Grace. Musa salió de prisión en marzo de 2024, después de 5 años. Yo estuve presente el día de su liberación. Lo abracé. Era un hombre completamente diferente. Su rostro irradiaba paz. Sus ojos, antes llenos de odio, ahora brillaban con amor. Me dijo: «Pastor Elías, quiero servir a Dios. Quiero dedicar el resto de mi vida a compensar el daño que hice». Le respondí: «Musa, Dios ya te perdonó. No tienes que compensar nada. Pero si quieres servir, tengo una propuesta». Le ofrecí un puesto como copastor en nuestra iglesia.
Algunos miembros se opusieron al principio. ¿Cómo puede un asesino ser pastor? Pero les recordé las palabras de Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hicimos una reunión especial. Musa compartió su testimonio ante toda la congregación. Lloró, pidió perdón, y uno por uno, los miembros se pusieron de pie y lo abrazaron. Fue ordenado como copastor 3 meses después. Hoy, en 2026, Musa Tanco es uno de los evangelistas más efectivos de Kaduna. Ha predicado en 50 iglesias. Ha llevado a más de 300 personas a Cristo. Y su historia sigue transformando vidas. Daniel se casó en 2023 con una joven llamada Blessing. Tienen un hijo de 1 año, al que nombraron Elías, en mi honor. Grace está estudiando teología en una universidad cristiana en Abuja. Planea ser misionera en zonas de conflicto. Su madre, Ruth, trabaja ahora como administradora de nuestra iglesia. Dios restauró todo lo que el enemigo intentó robar. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo que no salió en las noticias. 3 días después del incidente, tuve un sueño. Vi a los 3 ángeles que habían aparecido en las llamas. Uno de ellos me habló. Me dijo, Elías, lo que presenciaste fue solo el comienzo. Dios va a mover su mano poderosamente en Nigeria. Prepara a tu pueblo. Viene un avivamiento. Desde entonces, hemos visto señales y maravillas, sanidades, liberaciones, milagros financieros. En 2025, organizamos una cruzada evangelística en el estadio de Kaduna. Esperábamos 2,000 personas. Llegaron 15,000. Predicó Musa. Testificaron Daniel y Grace. Esa noche, 3,400 personas entregaron su vida a Cristo. El avivamiento que el ángel profetizó está sucediendo. Ahora, hermano, hermana, que me escuchas, necesito que hagas algo. Esto no es solo una historia. Es un testimonio del poder de Dios. Y Dios quiere que lo compartas. Necesito que dejes un comentario ahora. Cuéntame qué está pasando en tu corazón. ¿Necesitas un milagro? ¿Estás pasando por fuego literal o figurado? ¿Hay alguien en tu vida que parece imposible de alcanzar, como Musa? Escríbelo. Y vamos a orar juntos. También, si conoces a alguien que necesita escuchar este testimonio, compártelo. No guardes esto para ti. El mismo Dios que protegió a Daniel y Grace quiere protegerte a ti. En 2025, el periódico Kaduna Daily News publicó un artículo especial de aniversario. Entrevistaron a todos los involucrados. Musa declaró, ese día morí. El viejo Musa murió en esa plaza, y nació uno nuevo. Cada día le doy gracias a Dios por haber enviado a esos jóvenes a predicar en el mercado. Su obediencia me salvó. Daniel dijo, nunca tuve miedo, incluso cuando las llamas me rodearon. Sentí una paz sobrenatural. Era como si alguien invisible estuviera conmigo, protegiéndome. Ahora sé que eran ángeles, pero en ese momento solo sabía que Dios estaba allí. Grace compartió, lo más hermoso no fue salir ilesa del fuego. Fue ver a Musa arrodillado, rendido a Cristo. Ese momento valió todo. Si tuviera que pasar por el fuego 1000 veces para que una alma se salve, lo haría sin dudar. El doctor Ahmed Bello, el médico que los examinó, se convirtió al cristianismo 6 meses después del incidente. Ahora asiste a nuestra iglesia. Me dijo, soy un hombre de ciencia, pero la ciencia no puede explicar lo que vi. Solo Dios puede. Y si Dios puede hacer eso, entonces todo en la Biblia es verdad. Chukwu Okonkwo, el periodista, también entregó su vida a Cristo. Dejó su trabajo en el periódico y ahora dirige un ministerio de medios cristianos. Produce documentales sobre milagros modernos. El primero fue sobre Daniel y Grace. Ha ganado 3 premios internacionales. Ibrahim, uno de los hombres de Musa que se convirtió esa tarde, ahora es misionero en Chad. Ha plantado 4 iglesias en zonas de conflicto. Me escribió hace 2 meses. Pastor Elías, nunca olvidaré ese día. Vi el poder de Dios con mis propios ojos. Cambió mi vida para siempre. Ahora voy a lugares peligrosos sin miedo, porque sé que el mismo Dios que protegió a Daniel y Grace me protege a mí. Ruth,
la madre de Daniel y Grace, escribió un libro contando su experiencia. Se titula Del duelo al gozo, cómo Dios me devolvió a mis hijos. Se ha vendido más de 50,000 copias en Nigeria. Las ganancias se usan para apoyar viudas y huérfanos de la violencia religiosa. La plaza donde ocurrió el milagro se ha convertido en un lugar de peregrinación. El gobierno local colocó una placa conmemorativa. Dice: en este lugar, el 14 de marzo de 2019, Dios manifestó su poder. Que este sitio sea un recordatorio eterno de que Él sigue obrando milagros. Los postes carbonizados fueron preservados. Están en un pequeño museo cristiano en Kaduna. Cada año, el 14 de marzo, hacemos una vigilia en esa plaza. En 2025 asistieron más de 10,000 personas. Oramos, adoramos, testificamos. Y cada año, Dios se mueve poderosamente. En la vigilia de 2025, hubo 47 sanidades documentadas. Ciegos que vieron, cojos que caminaron, un niño con cáncer terminal que fue completamente sanado. Los médicos confirmaron cada caso. Musa predica en esas vigilias. Su mensaje es siempre el mismo. Yo era el peor de los pecadores, maté inocentes, torturé creyentes, sembré terror. Pero Jesús me perdonó. Si Él me perdonó a mí, puede perdonar a cualquiera. No importa cuán oscuro sea tu pasado, no importa cuán lejos hayas caído. El amor de Dios te alcanza, su gracia te transforma. Daniel y Grace también comparten. Este año Grace dijo algo que me impactó. La gente nos llama héroes, pero no somos héroes, somos siervos obedientes. Dios nos llamó a predicar, obedecimos. Dios nos protegió, Él recibe toda la gloria. Nosotros solo fuimos instrumentos. Han pasado casi 7 años desde ese día, pero el impacto sigue creciendo. La historia ha sido contada en más de 80 países, traducida a 40 idiomas. Millones han escuchado el testimonio, y cada día recibimos mensajes. Gente de Indonesia, Filipinas, India, Pakistán, Irán, escriben. Su testimonio me dio esperanza. Estoy en una situación peligrosa por mi fe. Pero si Dios protegió a Daniel y Grace, me protegerá a mí. En enero de 2026, recibimos una carta de una misionera en Afganistán. Escribe bajo seudónimo por seguridad. Nos contó que compartió el testimonio con un grupo de conversos secretos. Escribió: estaban aterrorizados. Algunos querían renunciar a su fe por miedo a ser descubiertos, pero después de escuchar cómo Dios protegió a Daniel y Grace, se llenaron de valor. Uno dijo: si Dios puede proteger del fuego, puede protegernos a nosotros. Todos decidieron permanecer firmes. Esa carta me hizo llorar. El testimonio, que comenzó en una plaza polvorienta de Kaduna, estaba fortaleciendo creyentes perseguidos al otro lado del mundo. Dios tomó un momento de horror y lo transformó en un faro de esperanza global. Ahora quiero leer el versículo que Daniel citó justo antes de que las llamas lo envolvieran. Está en Daniel 3:17-18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa fue la fe de Daniel y Grace. Dios puede salvarnos, pero aun si no lo hace, no lo negaremos. Esa es la fe que conquista. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que necesitamos hoy. Hermano, hermana, te hago 3 llamados finales. Primero, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, hazlo ahora. No esperes a estar en el fuego. No esperes a la crisis. El mismo Jesús que salvó a Daniel y Grace quiere salvarte a ti. Ora conmigo ahora. Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que moriste en la cruz por mí. Te recibo como mi Señor y Salvador. Hazme nuevo. Amén. Si oraste esa oración, escribe: hoy nací de nuevo, en los comentarios. Quiero celebrar contigo. Segundo, si eres creyente pero estás pasando por fuego, literal o figurado, quiero que sepas que Dios está contigo. Puede que no te libre del fuego, pero estará contigo en el fuego. Como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. Como estuvo con Daniel y Grace. Está contigo ahora, no tengas miedo. Escribe: Dios está conmigo, en los comentarios. Vamos a orar por ti. Tercero, comparte este testimonio. No lo guardes.
Hay alguien en tu lista de contactos que necesita escuchar esto. Alguien que está perdiendo la fe. Alguien que enfrenta persecución. Alguien que piensa que Dios no hace milagros. Envíales este video. Puede cambiar su vida como cambió la de Musa. Y recuerda las palabras del ángel. El Dios Altísimo ha visto la fe de estos siervos. Ustedes intentan destruir lo que Dios ha elegido preservar. Lo que Dios preserva, nadie puede destruir. Tu vida, tu familia, tu fe. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que el Dios de Daniel y Grace te bendiga. Que te proteja en el fuego. Que te use como testimonio viviente de su poder. Y que cuando pases por las pruebas, salgas no solo ileso, sino transformado en instrumento de salvación para otros. En el nombre de Jesús. Amén.